Buen día. En materia de química debemos empezar por lo siguiente. Un miércoles 30 de junio les dije que hagan la siguiente actividad. La actividad constaba de realizar un cuestionario de 10 preguntas de estas páginas 53 y 54 y también realizar 6 ejercicios, ¿no? Todo esto de acá está en el texto del primer trimestre. Me refiero a esto, por ejemplo. Este era el tema que empezaba en la página 53. Usted tenía que hacer un cuestionario de 10 preguntas de las 53 y 54. Esa era la mitad del trabajo. La otra mitad era realizar los 6 ejercicios que hay ahí, desde las 55 hasta la que acaban los 6 ejercicios, desde las 55 hasta las 57. ¿Sí? Entonces, este primer trabajo de acá, el cuestionario de diez preguntas de las 53 y de las 54, más los 6 ejercicios que podemos anotar desde la página 55, 56, 50 y 57, era toda la tarea. ¿Sí? Entonces, las 10 preguntas de acá, más los 6 ejercicios de las 55, 56 y 57. Muy bien. Entonces, esa es una sola tarea. Todo esto de acá. Ahora debemos hablar sobre el práctico de soluciones. Ese práctico de soluciones se trata de estos 7 ejercicios de acá. Me refiero a todo esto acá. ¿Sí? Eh, No se olvide que dos ejercicios, el primero y el segundo ejercicio, ya se resolvió en clases virtuales. Aquí, si usted se da cuenta, no existe el número 3. Del 2 directo se pasa al 4. El número 4 y el ejercicio número 5 ya se hizo en el colegio recientemente. Entonces, el video de ahora trata de, voy a resolver o explicarles el ejercicio 6 y el ejercicio 7. ¿Sí? Quiero también aclarar que todo este práctico de 7 ejercicios usted lo tiene que presentar más estas 4 preguntas, por favor. ¿Sí? Entonces, el práctico que lo va a resolver el profesor Roger, o que lo vamos a resolver, entonces, está este 2 porque en clases virtuales se hicieron dos ejercicios. El número 1 y el número 2. No existe el número 3. Número 4 y número 5 se hizo en el colegio, se resolvió en el colegio, ¿no? Ahora este video es para resolver número 6 y número 7. Debajo de estos ejercicios usted va a hacer todo este cuestionario, que son 4 preguntas. Y la respuesta obviamente es acá del tema. Repito, este es el texto del primer trimestre. ¿Sí? Entonces, eso debemos aclarar. Práctico. Vamos a poner práctico más cuestionario. Cuestionario. Que en realidad son 4 preguntas, ¿no? Aquí podríamos anotar lo siguiente. El práctico en realidad son 5 ejercicios, ¿no? Entonces esta acá lo vamos a borrar. Esta acá ya no nos interesa. Entonces, el práctico son 6 ejercicios en realidad, ¿no? Aunque a pesar que digan 7, pero en realidad son 6, porque como le digo, no existe el número 3. Entonces, el primero y el segundo ya se hizo en clases virtuales, ¿sí? El cuarto y quinto se hizo en el colegio. Y este video, el objetivo es resolver el número 6 y 7 en este video. ¿Sí? Entonces, señores, esta actividad, esta tarea de acá, usted debe hacer los 7 problemas, que en realidad son 6, más el cuestionario de 4 preguntas. ¿A cuál cuestionario me refiero? A este de acá que aparece. ¿Sí? A lo primero el cuestionario o después el cuestionario, da lo mismo. El punto es que la tarea consta de todo estos ejercicios más todas estas preguntas. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahora solamente nos dedicamos al ejercicio 6 y 7, por favor. Luego ya vamos a hablar de este otro práctico que también va a ser 7 ejercicios y luego otro práctico que también son 6, 7 ejercicios. ¿Sí? Muy bien. Entonces valga la aclaración, por favor.
Todo esto, número 1 y número 2, ya presentaron varios. Esta tarea que ahora se culmina consta de los ejercicios más el cuestionario. Todo eso está en la página 58, ¿sí? De su texto del primer trimestre. Ahí están los ejercicios y ahí están las preguntas del cuestionario. 4 preguntas. Luego viene otro práctico, pero eso es para otra actividad. Muy bien. Como les decía, el ejercicio número 1 y número 2 ya se resolvió en clases virtuales, ¿sí? Entonces, estos son los ejercicios que se resolvió. Entonces, obviamente aquí falta la pregunta, ¿no? La pregunta y todo eso. Número 1, número 2 y demás, ¿sí? Entonces, estos son los ejercicios que se hizo en clases virtuales. Número 4 y 5 se hizo en clase. Ahora entramos de lleno al ejercicio número 6, ¿sí? Muy bien. Entonces, dediquémonos a esto, por favor. No se olvide que esto es la parte de química, los ejercicios son de solución. En su texto está en la página 58. El problema está en la página 58. El práctico está en la página 58. ¿De dónde? De su texto del primer trimestre. Muy bien. Dice la número 6, calcular la normalidad de una solución. Normalidad se abrevia con N mayúscula, que contiene 5.45 gramos de cloruro férrico. Entonces, la masa es 5,45 gramos. ¿De qué compuesto? Del cloruro férrico, ¿sí? Y en 0.06 litros, o sea que 0.06 litros es igual a volumen, ¿sí? Y aquí nos dice que puede ser una de estas tres opciones. Muy bien, entonces vuelvo a leer el problema. Calcular la normalidad, que se simboliza normalidad con N mayúscula, de una solución que contiene 5,45 gramos. Ese sería el valor de masa, ¿no? 5,45 gramos de cloruro férrico. Ahora lo único que nos habla es que hay 0,06 litros. Obviamente eso pertenece a un dato de volumen. Muy bien. Aquí hay una fórmula. Cuando usted resolvió, esta fórmula se encuentra en los 6 ejercicios que usted hizo anteriormente, que copió, ¿no? Del texto. Entonces, esta fórmula nos va a ayudar a encontrar el resultado. Solamente que aquí hay un pequeño error, ¿no? En vez de n soluto, lo que realmente debería decir es masa del soluto, ¿sí? O sea que la normalidad es igual a la masa del soluto. En vez de decir peso equivalente, también podemos decir equivalente. Entonces la normalidad es igual a la masa del soluto. Entonces corrijo esta n de soluto. Me imagino que es un error y por eso aclaro que es masa de soluto, ¿sí? Dividido entre el equivalente por el volumen. Equivalente por el volumen, ¿sí? Entonces, ya que estamos hablando de este compuesto, cloruro férrico, es una sal. Entonces, esta sal de acá debemos encontrar su peso molecular. Peso molecular. Entonces, concentrémonos en esto primero. Aquí está el hierro, entonces aquí participa el hierro. También el cloro, aquí está el cloro. ¿Cuántos hierros hay en toda esta sal? Hay 1. Muy bien. ¿Cuántos cloros hay en toda esta sal? Hay 3. ¿Listo? Debemos multiplicar por sus pesos atómicos de cada elemento. Un hierro, 3 cloros. Este 56 viene de la tabla periódica. El peso atómico del hierro es 56. Peso atómico del cloro es 35. Entonces esos datos se deben multiplicar. Un hierro por su peso atómico sale 56. 3 cloros por su peso atómico, que es 35, sale 105. Sumamos estos dos resultados y nos va a dar 161. O sea que el peso molecular de esta sal, que se llama cloruro férrico, su peso molecular es 161. Y las unidades siempre son gramos sobre mol. ¿Sí? Ok, entonces ya sabemos el peso molecular. Ahora, ¿por qué calculamos el peso molecular? Porque necesitamos saber el equivalente. Y otra fórmula que también está en los ejercicios, en los 6 ejercicios que usted realizó, hay una fórmula que habla sobre el equivalente. Y para saber el equivalente, usted tiene que saber el peso molecular. Entonces, por eso hemos calculado el peso molecular de este compuesto, ¿sí? Entonces, la fórmula de la normalidad es
masa del soluto dividido entre el equivalente por el volumen, ¿sí? Masa absoluto no hay donde perderse, está aquí, ¿sí? Equivalente no tenemos. Entonces, el equivalente es esta fórmula acá. Y para saber equivalente debemos saber peso molecular. Por eso hicimos todo este cálculo acá. Entonces, el equivalente de este compuesto químico es 161. Entonces, agarramos 161 y lo dividimos entre 3. Dividido entre 3. ¿Listo? De esta forma vamos a saber el equivalente. 161 dividido entre 3, 53,66. Siempre ocupamos dos decimales. Entonces, ahora hacemos eso. Reemplazamos. Esta es la fórmula, señor. La normalidad es igual a la masa del soluto dividido entre el equivalente por el volumen. Masa del soluto, esto acá, 5,45. ¿Sí? Equivalente, lo que acabamos de encontrar, 53,66. ¿Qué dice? Por el volumen. Entonces, por el volumen, que sabemos que es 0,06. ¿Sí? Entonces, si colocamos todo esto a la máquina, nos vamos a dar cuenta que el resultado es 1,69. Entonces 5,45, todo eso dividido entre 53,66 por 0,06, 1,69. 1,69. Entonces nuestra normalidad es 1,69. ¿Sí? Y ahí acaba el problema y obviamente es la respuesta del inciso A, 1,69. Perfecto. Y así se realizó el problema. Se resolvió. Vuelvo a hacer a grandes rasgos. Hay que calcular la normalidad, tenemos la masa, tenemos un compuesto y tenemos un volumen, ¿sí? Esta es la fórmula que nos brinda el texto. Aquí hay que hacer una pequeña aclaración que aquí quizá hubo un error de imprenta. En vez de N de soluto, en realidad es M, ¿no? Masa del soluto. En vez de peso equivalente, también se puede llamar equivalente nada más, por el volumen, por el volumen. Entonces, lo primero que debemos saber es el equivalente. Aquí está la fórmula. Equivalente es el peso molecular del compuesto químico, en este caso este compuesto, dividido entre 3. Entonces, ya que necesitamos peso molecular, por eso calculamos el peso molecular de este compuesto, y es 161. Lo dividimos entre 3, ¿sí? Entonces, el equivalente es 53,66. ¿Listo? Entonces, tenemos masa absoluto que es 5,45. Tenemos equivalente, que es el que acabamos de encontrar, con estas letras amarillas. 53,66 por el volumen, y también tenemos volumen. Entonces todos estos datos introducimos a la máquina y ya sabemos el resultado y sabemos que es el inciso A. ¿Sí? Muy bien, ahora vamos al ejercicio 7 y último ejercicio de todo esto de soluciones. Aquí está, ejercicio 7. Debo hacer una aclaración, por favor, para que usted no se pierda. Voy a aclarar lo siguiente. Estos 3 cuadros acá. Concéntrese en estos 3 cuadros acá. En su momento usted vio los ejercicios de molaridad, ¿no? Hay 3: molaridad, normalidad y molalidad. Entonces primero quiero hablar sobre la molaridad. Esta es la fórmula de molaridad, ¿ya? Entonces resulta que la fórmula de molaridad es igual a N soluto sobre volumen de solución. Esa N, señores, esa N en realidad significa número de moles, ¿ya? Entonces, el número de moles es igual a la masa dividido entre el peso molecular, ¿sí? Entonces, aquí incluso se lo escribí. M significa molaridad. Si no tiene nada que ver con el ejercicio que se resolvió ni con el ejercicio que se va a resolver, pero necesito explicarlo esto. Y estos 3 están en la sección de los ejercicios de molaridad. ¿Qué significa M mayúscula? Molaridad. ¿Qué significa N? Y esto es lo más importante, señor, quiero que entienda esto. N significa número de moles, ¿no? Entonces, ¿qué es igual a N? El número de moles o el valor de N es igual a la masa dividido entre el peso molecular. Dependiendo de qué compuesto químico estamos hablando. Entonces, B obviamente significa volumen, M significa masa, y ya todos los valores ustedes lo conocen, ¿no?
PM significa peso molecular, ¿sí? Entonces, ya que N no se olvide que significa número de moles, ya que el número de moles es igual a masa sobre peso molecular, entonces la molaridad puede ser esto como puede ser esto. No se olvide que el número de moles es igual a masa sobre peso molecular. Y aquí está el volumen, aquí está, ¿no? Entonces, en resumen, estas dos fórmulas son iguales, ¿sí? Y esta fórmula es idéntica a esta. Lo único que aquí lo que se hizo fue desglosar, ¿no? Número de moles significa es igual a masa sobre peso molecular. Por eso está aquí. Número de moles. El valor de N significa número de moles. El número de moles es igual a la masa dividido entre el peso molecular. ¿Sí? Ok. Entonces, bajo ese concepto, entonces se resuelve el siguiente ejercicio. Y es el número 7. Leo. Calcular la molaridad de una solución que se prepara disolviendo 25 gramos de carbonato férrico. Ahí está la fórmula. En 450 gramos de agua. Y ahí están las posibles opciones. Repito, calcular la molaridad. En química, molaridad también da la casualidad que se simboliza con M minúscula. Uno podría confundir como si fuera masa, ¿no? Pero en realidad aquí, en este momento, en este ejercicio, esta M significa molaridad. Dice de una solución que se prepara disolviendo 25 gramos de carbonato férrico. 25 gramos de este compuesto que se llama carbonato férrico en 450 gramos de agua. 450 ya sabemos que es agua. Debemos diferenciar, como le dije al principio de todo este tema, cuál es el soluto y cuál es el solvente. Generalmente el solvente es lo que viene en mayor cantidad. Si comparamos 25 con 450, nos damos que el que viene con mayor cantidad es 450 y eso sería el solvente. Por eso yo coloco masa del solvente, 450 gramos. Como 25 es una menor cantidad, entonces eso llega a ser el soluto. Entonces yo coloco masa del soluto, 25 gramos de todo este compuesto. 25 gramos de este compuesto. ¿Sí? Entonces eso hay que aclarar y hay que ser enfático en eso. Nadie nos dice cuál es el soluto o cuál es el solvente. Usted tiene que deducir, ¿no? Tiene que hacer ese análisis. Y como le dije al principio del tema, la menor cantidad se llama solvente y soluto, la menor cantidad se llama soluto y la mayor cantidad se llama solvente o solución o disolución, ¿no? Por así decirlo. Muy bien. Entonces, la fórmula de molaridad es esta de acá. Que queda ahí. Esta es la fórmula de molaridad. Dice que la molaridad es igual al número de moles de soluto dividido entre la masa del solvente, pero eso debe estar en kilogramos, ¿sí? Entonces, el número de moles del soluto dividido entre la masa del solvente. Eso es igual a la molaridad, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer ahora es desglosar. Así como desglosaron el texto, la fórmula de molaridad, ahora voy a desglosar la fórmula de molalidad. Entonces, ya sabemos que esta N significa número de moles. Entonces, número de soluto, número de moles de soluto va a ser igual a masa de soluto dividido entre el peso molecular de soluto. No se olvide que aquí está. La N significa M sobre PM. Los números de moles es igual a la masa dividido entre el peso molecular. Número de moles del soluto es igual a la masa del soluto dividido entre el peso molecular del soluto. Todo eso dividido entre la masa del solvente, que debe estar en kilogramos, ahí no está aclarando. Repito, entonces, esta es la fórmula de... Aquí vamos a escribirlo. Ahí, fórmula de molaridad. De molaridad. No se olvide que hay molaridad, hay también normalidad, pero ahorita solamente vamos dedicando a molaridad. Entonces,
Número de moles de soluto es igual a masa de soluto dividido entre el peso molecular del soluto y todo eso dividido entre la masa del solvente que debe estar en kilogramos. Si quiero saber masa del soluto, pues en el problema nos lo dijeron. Aquí está, masa del soluto, 25 gramos. Si quiero saber peso molecular del soluto, en ningún momento sabemos el peso molecular del soluto. Solo sabemos el compuesto, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos encontrar. Peso molecular de todo este compuesto, de este carbonato férrico. Luego debemos dividir entre la masa del solvente, que debe estar en kilogramos. La masa del solvente es 450 gramos. Si lo queremos en kilogramos, pues está fácil, ¿no? Es como esto va a ser igual a, voy a escribirlo, es como si usted dividiera 450 entre 1000. 450 entre 1000 va a salir 0,45, pero esta vez ya en kilogramos, ¿sí? Entonces ya. O sea que para saber la molaridad necesito masa de soluto, tengo 25. Necesito peso molecular de soluto, no tengo, pero ahorita podemos saber. Y necesito masa de solvente en kilogramos, ¿no? Aquí dice en kilogramos. Y tenemos, nos dieron 450 gramos, pero nosotros sabemos que es 0,45 kilogramos. Muy bien. Entonces lo que se debe realizar es saber el peso molecular del compuesto, ¿no? De este compuesto, el carbonato férrico. Y se hace de la siguiente manera. Aquí en este compuesto participan tres elementos: el hierro, el carbono y el oxígeno. Tenemos que observar primero cuántos hierros hay. Hay dos, entonces dos hierros. ¿Cuántos carbonos? Este 3 influye al carbono, ¿no? En realidad este 3 influye a todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces carbono, existen 3 carbonos. Oxígeno, aquí tiene un 3, aquí hay un 3. Multiplicamos, 3 por 3, 9. Entonces hay 9 oxígenos. Todos estos datos, señores, acá, todos estos datos se saca de la tabla periódica. Estos datos son peso atómico. El peso atómico del hierro, 56. Peso atómico del carbono, 12. Peso atómico del oxígeno, 16. Entonces, como hay 2 hierros, entonces hay que multiplicar 56 por 2, 112. El carbono vale 12, pero como hay 3, multiplicamos 3 por 12, 36. Lo mismo, el oxígeno, su peso atómico es 16. Como en este compuesto químico hay 9 oxígenos, 16 por 9 o 9 por 16, 144. ¿Sí? Luego debemos sumar estos tres datos, 112 más 36 más 144, y nos va a dar realmente el peso molecular del carbonato férrico de este compuesto. El peso molecular es 292, las unidades, gramos sobre mol. ¿Sí? Entonces, este número no debe olvidarse. El peso molecular de este compuesto químico, 292 gramos sobre mol. Entonces, ya que está con verde, entonces en el problema también lo puse con verde. Acá, ¿no? No se olvide que la masa de soluto dijimos que era 25 gramos, peso molecular de soluto, entonces lo que acabamos de encontrar, 292 gramos sobre mol. Todo eso dividido entre la masa del solvente, que debe estar en kilogramos, y ya sabemos que es 0,45 kilogramos. Y este gramo de acá se simplifica con este gramo acá. Gramo arriba con gramo abajo, ¿sí? Entonces, las unidades que van a quedar es arriba mol, aquí está, y abajo kilogramos. ¿Listo? Entonces, todos estos números acá introducen a la calculadora y le va a salir el siguiente resultado, 0,19. 25 dividido entre 292. Ese resultado lo divide entre 0,45 y le sale 0,19. Obviamente mol sobre kilogramo. Entonces la molaridad es 0,19 mol sobre kilogramo. Y si vemos la respuesta, se va a dar cuenta que se va a asemejar a la respuesta C, que es 0,18, ¿no? Aquí está, la respuesta C, 0,18, ¿sí? Entonces, como sacamos 0,19, entonces esta es la respuesta correcta, ¿no? Seguramente el que resolvió utilizó uno que otro decimal para llegar a eso, ¿no? O quizás ignoró uno que otro decimal. Y listo, se acabó, señores, el práctico de soluciones. Velozmente explico nuevamente este ejercicio. Calcular la molaridad, que es M minúscula, no confundirse con masa, de una solución que se prepara a 25 gramos de carbonato férrico. Como es menor cantidad, entonces eso va a ser el soluto. La masa del soluto es 25 gramos. Eso se disuelve, dice, en 450 gramos de agua.
Como es 450 mayor que 25, entonces esos 450 gramos se asume que es la masa del solvente, ¿sí? Para saber molalidad, aquí dice, ¿no? Fórmula de molalidad. Debemos utilizar esta fórmula. Y dice, número de moles de soluto. Como ya sabemos, los números de moles es igual a masa sobre peso molecular, entonces vamos a reemplazar. En vez de poner número de moles de soluto, vamos a colocar masa del soluto dividido entre peso molecular, obviamente del soluto, ¿no? Porque de él estamos hablando. Todo eso dividido entre la masa del solvente. La masa del solvente debe estar en kilogramos. Por eso, estos 450 gramos se convirtieron en 0,45 kilogramos. Porque la fórmula funciona con kilogramos. ¿Listo? Masa del soluto, sabemos que es 25. Ahí están los 25 gramos. Peso molecular del soluto, no lo sabemos, pero sabemos el compuesto. Este de acá, el carbonato férrico. Y aquí calculamos el peso molecular. Es necesario dominar todo esto que son de la tabla periódica, el peso atómico. ¿Sí? ¿Listo? Entonces tenemos masa del soluto, tenemos peso molecular del soluto y tenemos la masa del solvente en kilogramos. Si utilizamos la calculadora correctamente, vamos a llegar a un resultado de 0,19 mol sobre kilogramo. Entonces usted tiene que agarrar el 25, dividirlo entre 292. Obtiene un resultado. Ese resultado lo debe dividir entre 0,45 y le va a salir 0,19. Y dijimos que se asemeja a la respuesta del inciso C. ¿Sí? Entonces, ahí está, señores. La nueva tarea que usted tiene que presentar es todo este práctico y que ya está resuelto y este cuestionario de 4 preguntas. ¿Sí? Si no están todos los ejercicios, no vale su práctico. Si no está estas 4 preguntas de su cuestionario, tampoco vale. ¿Sí? Entonces, ahí, señores. Entonces, por favor, todo este número 3 práctico más el cuestionario, ¿no? No se olvide que todo esto está en la página 58. Todo esto de acá está en la página 58. Entonces, una tarea nueva que tiene usted es presentar todo el práctico de 6 ejercicios en realidad, más el cuestionario de 4 preguntas, que usted obviamente va a hacer la respuesta en base a su texto del primer trimestre. ¿Sí? Vuelvo a decir, el número 1 y número 2 ya se resolvió en clases virtuales. Número 3 no existe. 4 y 5 se hizo en el colegio. Y este video era de 6 y 7. Entonces, eso es todo, señores. Pónganse a trabajar y presente a la brevedad posible esto. Esta tarea consta de todos los ejercicios más el cuestionario. Esta tarea consta de 6 ejercicios más las 4 preguntas. ¿Sí? Muy bien. Chao, chao.